Y la vez pasada les dejé en la plataforma de, del aula de educación permanente un ejercicio, veo que algunos lo hicieron, ¿verdad? La idea es utilizarlo hoy, terminarlo, hacerlo, e iniciar con temas de Python. Quería hacerles una consulta. ¿Quiénes tienen conocimiento de haber utilizado algún lenguaje de programación, aunque fuese R? ¿Verdad? Sí, sí, sí pueden levantar la mano, ¿no? Porque hay algunas nociones básicas que son pues iguales para todos los lenguajes. Ok, excelente, todos han utilizado eh, al menos R. Genial. Eh, entonces vamos a ver, a ver lo que decía el ejercicio, ¿verdad? Era en realidad un ejercicio bastante simple, ¿verdad? David, ahí yo Sí, con ese, más que en la parte uno, no ajá, logré la parte de que me imprimiera, utilizar el CAT, ajá. no supe cómo llegarle para poder que me saliera en la pantalla después el Ok, ya lo vamos a ver cómo utilizarlo, ¿no? Ok. El ejercicio, bueno, como les digo, era sencillo y la idea era pues, resolverlo hoy, ¿verdad? Rápido y luego comenzar a ver los temas de Python, ¿verdad? Tener una introducción a Python y que podamos comenzar a utilizarlo porque sobre todo se va a utilizar bastante con Esteban, ¿verdad? En las próximas 2 semanas. Entonces, es importante tener también una noción que luego van a poder ir reforzando. La idea de los script shell de la consola, ¿verdad? Como les comentaba la vez pasada, es como todo script, poder realizar ahí un guión que yo ya tenga listo, ¿verdad? Con una serie de comandos que me permitan realizar algunas tareas recurrentes, ¿verdad? Eh, Desde comenzar a insertar contenido en algunos archivos o leer contenido en algún archivo y escribir en otro archivo, crear una carpeta y cargar información a cierta hora. En- y como hicimos ahí, ¿verdad? Creamos varios archivos, varias carpetas, luego eliminamos con un script. Luego estos scripts se pueden poner en unas tareas que en Linux o Unix se denominan cron, entonces yo puedo decirle que se ejecuten a cierta hora, cierto día o ciertos días, ¿verdad? Entonces puedo definir ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, podría decirle, necesito que este cron se ejecute todos los domingos a la medianoche. Entonces él va y ejecuta y escribe los datos que tiene que escribir, extrae lo que tiene que extraer y borra lo que sea necesario borrar, ¿verdad? Laura, no sé si levantaste la mano o fue que se quedó arriba. Perdón, fue que se quedó arriba, no la he Ah, bajado. ok, ok. Entonces, esa es la idea de los scripts, ¿verdad? Claramente este era bastante sencillo, es ¿verdad? Introductorio, más sin embargo, así funcionan tal cual los scripts. Luego vemos que, como vamos a ver con Python, uno puede introducir también loops y hacer que comiencen a crear cosas en ciclos o pasarle unas variables, etcétera. Pero la idea, en esencia, es la misma, ¿verdad? Yo tengo una serie de comandos que puedo ejecutar constantemente, recursivamente, ¿verdad? Y que ya los tengo predefinidos. Entonces, bueno, una de las cosas que les mencionaba es que todo archivo, al menos bash, inicia con esta sentencia, ¿verdad? Esta sentencia lo que significa es que yo le estoy indicando al script cuál bash va a utilizar, o sea, cuál conjunto de comandos va a utilizar, en este caso Disculpa, es que particular. no estás compartiendo Ah, pantalla. ok, ya le sí, es cierto, lo estaba y la quité hace un momento. Vale. Gracias, André. Ya les comparto, ¿no? Um, esto va, aquí. Share. Ahí estamos. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Listo, listo, sí, señor. Listo, sí, ok. Que lo que les comentaba en el ejercicio, ¿verdad? Es que todo archivo de comandos de bash, ¿verdad? Inicia con esta sentencia. Esta sentencia lo que le va a decir al archivo es cuál terminal utiliza, o sea, cuál conjunto de comandos debe utilizar. Como vimos, hemos utilizado comandos de Unix, ¿verdad? La mayoría están dentro del estándar Unix. Si yo podría decirle que utilice otro conjunto de comandos acá, ¿verdad? Y él los va a reconocer. Va a buscar si ese conjunto de comandos está instalado en el sistema operativo y lo va a utilizar.
Normalmente son estándar, ¿verdad? Pero sí pueden variar, claramente. Puede utilizarse otro tipo de consolas, etcétera. Entonces, esta declaración eso es lo que significa, por eso siempre se agrega, para que el programa sepa con cuál conjunto de instrucciones se va a ejecutar, ¿verdad? Si, por ejemplo, el comando echo no estuviera dentro de ese conjunto de instrucciones, no podría ejecutarlo. Entonces, por eso es importante esa primera línea. Y eso es lo que hace, ¿verdad? En el mismo ejemplo, ¿verdad? Les decía, bueno, si yo quiero imprimir en pantalla, puedo utilizar el echo, ¿verdad? El hola mundo. Él va a tomarlo en consola y lo va a imprimir, ¿verdad? De hecho, si lo llevamos a la consola, ¿verdad? Y yo imprimo texto como este, ahí no me lo imprime, ¿verdad? Me lo rebota, ¿verdad? Porque reconoce que hay unos caracteres medio raros, ¿verdad? En cambio, si utilizo el comando echo desde el archivo bash, sí me lo va a reconocer, ¿verdad? Acá, lo que habíamos utilizado era, para imprimir en pantalla, era el comando cat, ¿verdad? Bueno, aquí es porque tiene un... Pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, ahorita le elimino la parte esa. Y la otra que habíamos visto era el make deal, ¿verdad? Si yo quiero que, bueno, este que es más grande, si yo quiero que me cree un directorio, pues hacía el make deal, ¿verdad? Y él me creaba un archivo, perdón, una carpeta backup, ¿verdad? Y ahí la tengo, a mano. Vamos a ver. Lo otro que decía el ejercicio, bueno, era crear una carpeta con el nombre, hacer eh, luego una carpeta que se llamara A y crear una serie de archivos en A, ¿verdad? Y luego crear una carpeta B y así sucesivamente hasta destruir el documento doc3.txt. Entonces, si quieren, lo vamos a ver. En realidad es sencillo. Ajá. David, yo hoy estoy trabajando en Windows. Había estado trabajando en Mac. Ahí puedo usar Cocalc. Ok, Puedo empezar a Cocalc y lo damos igual. Ajá. Entonces le listo. devuelvo ok, devuelvo aquí la consola. Ajá. Y voy a crear un archivo. Y lo voy a crear con eh, opa, necesito subir. Ok. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es indicarle cuál es el conjunto de comandos que va a utilizar, ¿no? Entonces, todo comando, todo el archivo de bash inicia con esa sentencia, ¿verdad? Entonces, luego dice crear un archivo perdón, una carpeta con mi nombre. ¿No? Hay que darle así, porque ahí deben de haber cientos de carpetas que se llaman David. Ok. Luego, ah, luego vamos a ver. Lo vayamos siguiendo tal cual. Ah, este. Ok, luego crear un directorio llamado A y dentro crear estos tres documentos, ¿no? Y luego crear un directorio llamado B y luego crear estos tres ficheros. Ahí les puse en modo de comentario de ayuda que el comando touch, ¿verdad? Crea un archivo vacío. Entonces yo le doy touch, nombre del archivo, como el ejemplo que está acá, y él lo va a crear, nada más que lo crea vacío. Para el ejercicio, pues era más que suficiente crearlo vacío. Porque después le íbamos a pasar al archivo este texto, ¿no? Que lo íbamos a grabar. Y finalmente borrábamos un archivo llamado doc89. Entonces, ese era en realidad el ejercicio, ¿no? Bastante sencillo. Voy a seguir escribiéndolo acá. Aquí, entonces, después de crear
mi archivo con mi nombre. Voy a crear acá el archivo A. Luego tengo dos opciones, ¿verdad? Hacer touch, ¿verdad? Podría hacer touch A slash, ¿verdad? Y decirle que los crea ahí adentro. O ingresar, ¿verdad? Ejecutar el comando para hacer el change directory, irme al archivo, perdón, a la carpeta A, al directorio A, y ahí comenzar a crear los archivos, ¿verdad? Que eran doc1.txt, doc3.txt, 277.txt. Entonces, de nuevo, acá creamos los archivos, ¿verdad? Entonces, touch, doc1.txt, touch, doc2.txt, y touch 3.txt. Oh, doc. Ok, entonces la secuencia, ¿verdad? En este momento se ejecuta secuencialmente, no tenemos ciclos, no tenemos saltos. Entonces viene, crea la carpeta con el nombre de cada persona, crea una carpeta A, ingresa a la carpeta A e inmediatamente después crea igual, secuencialmente, crea el archivo doc1, doc2 y doc3. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en ese orden hace las cosas, ¿verdad? Si yo ocupara eliminar algo antes de escribir o crear, ¿verdad? Tengo que tener esa noción de que acá es secuencial, entonces tengo que tener ese cuidado, que si necesito leer algo y luego eliminar, tengo que haberlo primero leído y guardado o escrito para luego pues, proceder a eliminarlo. Si por ejemplo les hubiese dicho antes de eliminar el documento 289, lea la primera línea, extráigala y luego elimínelo, habría que haberlo escrito exactamente en ese orden porque sigue ese orden secuencial de las instrucciones. Es totalmente secuencial. Ok, entonces hacemos lo mismo, pero para el crear un directorio B en la carpeta con mi nombre. ¿No? En este caso, una carpeta con el nombre de ustedes. Nuevamente tenemos dos opciones, ¿verdad? Yo podría decirle make dir, créese en la carpeta inmediatamente superior, ¿verdad? Una carpeta que se llama B. O me regreso, ¿verdad? Hago un change directory a la carpeta inmediatamente superior. Y ahí puedo crear la carpeta A y hacer esa, perdón, la carpeta B. ¿No? Y ahí es hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahí, pero con los archivos que debo crear en la carpeta B. Entonces en la carpeta B tengo que crear un 1, 4 y 89. ¿No? Estamos haciendo exactamente lo de arriba, nada más que ya ahora dentro de la carpeta B, ¿verdad? Creamos la carpeta B, ingresamos a la carpeta B y con touch creamos los documentos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estaba claro? Por lo pronto, sí. Sí, ok. Vamos a ver. Entonces, Pregunta, luego David, es que no me Ajá. está funcionando. Cuando le doy el comando de cd punto punto, Ajá. dice que el comando no fue encontrado. El comando no fue encontrado. Ajá. Vamos a ver. Ya me pasé a Perdón, Mac porque es mucho más fácil en Mac, definitivamente. Sí. voy a meter la cuchara. A mí Sí. me pasó eso, es porque no le está dejando el espacio en blanco entre la instrucción CD y los dos puntos. Ah, ok, claro. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias, pequeño detalle, sí es cierto, es que aquí ok, los espacios y los puntos y todo hay que cuidarlo, gracias. Parte de lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Le espera una instrucción, las computadoras, aunque se hable de inteligencia artificial, todavía inteligencia no tiene nada, ¿no? Es muy dudable este término todavía. Si uno no escribe tal cual la instrucción, la computadora pues sencillamente no la entiende, ¿no? Entonces, sí hay que tener esos cuidadillos ahí, son pequeños detalles, ¿no? Porque para el procesador, que es el que descifra este tipo de cosas,
no es lo mismo cd espacio 2 puntos que cd punto punto, por ejemplo, para poner el ejemplo a la compañera. Entonces, en cuanto a eso, sí, la sintaxis es muy importante acá para escribir cosas. Por supuesto, se ha avanzado y ahora hay compiladores u otro tipo de herramientas que tratan de encontrar ese tipo de errores, etcétera, y igual ejecutarse, pero digamos que siguen siendo bastante tontas las computadoras en ese sentido y hay que pues, hablarles muy claro para que puedan ejecutar una serie de instrucciones. Ok, entonces, bueno, tenemos el documento, bueno, los tres en realidad creados. Y luego el ejercicio dice que escribamos en el archivo doc3, ¿verdad? .txt, un texto, esto de relleno editorial de Lorem Ipsum, ¿verdad? Entonces eso se hace con el comando que vimos hace un momento, echo, ¿verdad? Y cuando yo utilizo el comando echo, lo que hago inmediatamente es decirle cuál texto quiero escribir y a dónde quiero enviarlo, ¿verdad? Que era lo que les mostraba ahora. Si yo lo pongo nada más echo y el texto, me da un error en la consola, porque yo no le estoy diciendo dónde quiero imprimirlo. Yo puedo querer mandarlo a imprimir en un archivo, en consola, en una impresora. De hecho, de la consola puedo hacer todas esas cosas, mandarlo por correo. Puedo hacerlo de cualquier forma, pero tengo que indicarle a dónde. Entonces, si yo nada más hago el echo o el cat sin indicarle dónde quiero enviar, ¿verdad? O dónde quiero leer en este caso. ¿Verdad? El cat para leer y el echo para escribir. No, no voy a obtener respuesta, ¿verdad? Entonces, o me voy a obtener un error, mejor dicho. Entonces el texto que había que colocar era este. El comando cat espera que las hileras vayan entre comillas, ¿verdad? Entonces es importante colocarlo. Y en la consola Unix, que funciona para muchas cosas, no solo para esto, las boquillas, ¿verdad? Mayor y menor son las que determinan hacia dónde va el flujo. Entonces, si yo pongo las boquillas en esta dirección, quiere decir que lo que voy a leer del lado derecho se va a ir hacia el lado izquierdo, hacia el flujo del lado izquierdo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera concatenarle un texto a ese que ya está ahí, que está en un archivo, entonces el flujo sería al revés, ¿no? Pero en este caso, más bien queremos enviar ese texto hacia un archivo, ¿verdad? Que sería el archivo, bueno, el archivo doc3.txt. Entonces ese es el orden del flujo de datos, ¿no? Voy a hacer la impresión en el archivo docx3. Y con eso le determino la dirección. Don Sí, David, dígame. Sí, dígame. Claro. ahora estamos en la carpeta B. Ahora, ahora exactamente, con el change directory que está aquí, estaríamos en la carpeta B. Ok, ahí en ese eco yo Ok, puedo sí. hacer, ajá, Ajá. Ya, ahí ya. en ese eco yo puedo hacer alguna Sí. matráfula rara estando en B para empujárselo a A. Claro, claro, ya te entendí, que dicha que lo viste. Sí, vean el error, ¿verdad? Yo estoy en la carpeta B y estoy tratando de escribir en un archivo que no está en B. Entonces, evidentemente, tiene un detalle, lo va a crear, ¿ah? Pero no es ese el archivo que yo quiero escribir, ¿no? Entonces, después, cuando yo más adelante le diga, ahora sí, lea lo que escribí, ¿verdad? En el archivo doc3 de la carpeta A, no lo va a encontrar, ¿verdad? Entonces, sí, no, en realidad es como lo que acabamos de ver. Yo le puedo decir aquí, darle una ruta absoluta y decirle, váyase a escribir, bueno, váyase a escribir a la carpeta A que se encuentra en mi carpeta madre. Y de adentro existe un archivo que se llama doc3.txt. Entonces, si bien le indico, ¿verdad? Lean una carpeta que está, lean la carpeta superior, ¿verdad? O mi carpeta madre. En la carpeta madre hay una carpeta A y dentro hay un archivo doc.txt, ¿verdad? Aunque Eso la forma me sencilla, sí, permite, eso me ahorra el CD punto punto y CDA. se da, correcto, Listo. correcto. Gracias. Eso te lo ahorra. O, o hacer ¿verdad? CD, ¿verdad? Pues también podría ser algo así, ya, ¿verdad?
entonces también podría ir inmediatamente en una sola línea. No necesitaría escribir en líneas separadas el cambio directorio, o vean que ni siquiera el eco, ¿verdad? Tenía que escribirlo en una línea separada, pero bueno, eso queda a conveniencia y a la legibilidad, ¿verdad? Y ojalá que uno pueda documentar bien para que se entendiera, nada más, pero sí, en efecto, podría hacer eso y podría hacer también lo que hicimos arriba, que fue un regresar a una carpeta, ¿verdad? O un ingresar a una carpeta, y ahora sí voy a encontrar el documento, ¿verdad? Ok, entonces una vez que escribimos en doc3.txt, esto es una sola hilera nada más que muy grande. Y, Con control se mueve más rápido. sí, es que aquí en Mac no sé, no me cambia pantalla. Vamos a ver. Y con el command. Vamos a ver. No me lleva otra también. No, a mí no me permitió, a mí. Tuve que Sí, hacerlo falta, sí. Hice eso mismo que usted estaba haciendo. Yo tenía una pregunta. sí, claro, digo. Vamos a ver. Si yo no me devuelvo A, por ejemplo, Ujú, digamos como estaba inicialmente, ajá. él lo que va a crear es en B un documento que se va a llamar perdón, Doc3, doc3.tx y le va a meter eso. y le va a meter ese contenido, correcto. Ah, ok. Pero ahí Entonces, habría un error, ¿verdad? Aunque lo logre crear, y después no voy a poder leer el contenido que está en el script porque voy a asumir que está en A, ¿verdad? no, la pregunta era que hey, uno también podría haberlo hecho sabiendo eso, podría haberlo creado, no crearlo vacío. Ah, también. Sí, 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 sí. es correcto. Sí, sí, Ok, podría ok. no verlo. Esa es esa. Y la otra es, ¿el numeral es para hacer comentario ahí o no? El numeral le hace comentario, correcto. Ok. El numeral hace comentario. Ujú. Sí, no, el numeral se lo salta, ¿no? No hace comentario. Nada más espera encontrar en la primera línea este comentario. Uno de los demás los omite. Uno lee este comentario y dice, esta es el conjunto de comandos que voy a ejecutar. Ok, gracias. Entonces, acá ya tenemos escrito esto, ¿verdad? De nuevo, pudimos haberle dicho de una vez, escriba en el doc3 de A, o de nuevo hacer un cambio de directorio para hacer la última parte, ¿no? Que sería devolvernos a la carpeta madre, ingresar en B, y finalmente eliminar el archivo doc89 era, me parece, Sí, sí, correcto. doc89.txt. Vean que en este caso utilizo el RM porque es un archivo, un fichero, ¿verdad? Entonces, como es un fichero, ya es final, ¿verdad? Él me permite eliminarlo. Si yo quisiera borrar B, recordemos, si yo quisiera aquí al final borrar B, yo no puedo solo decirle que elimine, bueno, en este caso tenía que salirme, o, bueno, decirle elimine B, ¿verdad? Yo no podría decirle que elimine B porque no está vacío, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos hablando de carpetas, yo primero recursivamente debo de eliminar los archivos y luego el nombre de esa carpeta, ¿verdad? Poner aquí el nombre de la carpeta para que recursivamente vaya eliminando. Cuando él ingresa todo el árbol de directorios que están dentro de esa carpeta, elimina todos los ficheros que están dentro, incluyendo los ocultos, y va en esa forma recursiva, devolviéndose, ¿verdad? Recorriendo el árbol, hasta que llega de nuevo a la raíz, que en este caso sería la carpeta B, y una vez que está vacía, la elimina, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener en cuenta que los directorios se eliminan recursivamente, ¿verdad? Primero tienen que estar vacíos. Ahora hay que tener cierto cuidado de que estoy eliminando, pero así aplica para eliminar los directorios. Y ese sería el script que resolvería lo que teníamos en la tarea. No sé si tienen alguna duda de lo que acabamos de hacer o alguna observación.
tal vez es importante que esta parte pues les quede un poco claro, como les dije, es algo útil en realidad tener los conocimientos de la consola, porque no, muchas veces nos vamos a tener que enfrentar a algún servidor donde no tendremos el apoyo de alguien en computación o informática, etcétera, y quizá tenemos una buena herramienta y podríamos no poder aprovecharla, ¿verdad? Entonces, por ese lado, me gustaría ver. Sí, Gregorio, te escucho. Nada más que como la consola es tan tiesilla, Ajá, a mí me quedó más práctico hacer el ejercicio en un editor de texto como el Notepad, ¿verdad? O, ujú, bueno, si hay un editor de texto más bonito como el Notepad++ o como el ajá, VS Code, pues que ya tiene códigos de colores y correcto, si a alguno le gusta eso. sí, Pero digamos, es mucho más amigable copiar, pegar, moverse en el archivo, ¿verdad? Y al final, cuando ya el archivo está listo, pues se puede copiar dentro del VI en un solo movimiento y salvar y probar. así es. Así es, y así funciona muchas veces, ¿verdad? No es que uno haga las cosas ahí en la consola, porque escribir, por ejemplo, código se vuelve muy tedioso, ¿verdad? De hecho, incluso cuando uno está programando en un servidor, lo que usa es un IDE o algo, ¿verdad? Donde pueda desarrollar y finalmente pasa el código, ¿verdad? Hace control de versiones, etcétera. Porque sí, ¿verdad? Trabajar directamente en la consola es bastante tedioso, ¿no? Es muy tiesa. Y como pueden ver en los saltos de línea, y si es su mismo hilera, entonces no puede ir al final, sino que tiene que recorrer toda la hilera y cosas de ese tipo, pero eh, pues hay que en algún momento enfrentarse a ese tipo de cosillas por si en algún momento tuviéramos que resolver un tema relacionado con el uso de la consola. Pero sí, en efecto, bueno, uno puede utilizar desde una computadora con una interfaz gráfica, desarrollar su script y luego pasarlo como hacemos con otros lenguajes. Laura, te escucho. Sí, solo para que me quede claro, porque Ah, voy a tener que en algún momento cambiarme a Windows. ¿Cómo se hace? ¿En qué parte era que lo hacían en el Cocalc? Porque entré y no recuerdo ahorita cómo era, en cuál era la... ok. Ingresaste desde cero, te está pidiendo. Sí, eh, estoy en la pantalla principal de cocalc.com. Ahí, en ok, eso. estás acá. Bueno, acá tenés varias opciones, que es crear una instancia acá de Cocar, ¿verdad? Ujú. O acá abajo te va a decir o que veas tus proyectos de Cocal o que, que crees uno. O si no, aquí arriba te va a decir try it, me parece. Arriba. No me Y dice. entonces te tienen que aparecer estas dos opciones, porque entonces Sí, ya eso tienes son la los dos, posibilidad. sí. Ah, ok, ya tienes alguna creado. Ya lo hemos creado entonces. Nos vamos a alguno de los dos, ¿verdad? Y acá tiene que decir, si no le pusimos nombre, en este caso yo no le puse, está la que está por defecto, ¿verdad? Entonces, Ujú. welcome to Cookout. Le damos Ok. clic y ya podemos ingresar. Y la primera que está acá, ¿verdad? Es la consola. Entonces, Ok. Sí, ya no, esa parte era la que no recordaba. si ya le damos clic ahí, él nos va por terminar en abrir la consola y podemos trabajar en ella. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, un gusto. De hecho, ahí me la abrió con todo lo que habíamos hecho la vez pasada. David, Sí, ah, Carolina, es verdad. Carolina, Sí, sí, diga. nada más en la parte de, yo ayer que lo intenté, bueno, que estaba haciendo eso para eliminar ese archivo del 89, Ajá. yo intenté solamente con SRM y me decía, ahorita no recuerdo, pero que era como que no era un archivo o que no estaba. Entonces al final apliqué toda la que era RM menos RF y el documento. Y ahí sí me lo eliminó, pero según lo que leí, SRF es para también eliminar folder, Ajá, correcto. pero Con eso, no me eliminó el folder, entonces no sé ahí. ok, bueno, por dicha estaba dentro de tu folder, ¿verdad? Porque con ese R hay que tener mucho cuidado, Ujú, porque dependiendo de donde yo lo ejecute, efectivamente elimina todo lo que haya en esa carpeta, ¿verdad? Porque ujú. elimina incluso los folders del sistema, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Si yo estuviera, por ejemplo, en la raíz y tengo el usuario
root, el usuario super administrador, podría eliminar casi que todos los directorios, ¿verdad? Ok, Entonces, es mejor nunca utilizar el F, ¿verdad? Solo utilizar ok, el F. ok. Ajá, y en este caso, pues un archivo, si te lo dio haber eliminado, puede ser que no estuviera, por eso era el tema, ¿verdad? Que no estuviera creado o que no estuviese posicionado en la carpeta donde estaba y no lo encontraba, ¿verdad? Ah, ok. Eso puede ser, pero sí, uno utiliza el comando recursivo y un F solo cuando está muy seguro de lo que está haciendo, muy segura de lo que está haciendo, porque de lo Ujú. contrario, si yo quiero eliminar el archivo y pongo que lo elimine recursivamente, la computadora va a tratar de eliminar algo que entiende que es un directorio, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, ahí sí, pues sí habría que tener cierto cuidadillo de no, Ok. de no ejecutarlo de esa forma, pero por los demás, sí, en efecto eso es lo que hace, ¿verdad? Como vimos la vez pasada con la F, uno lo que hace es pasar como parámetro para trabajar con folders, como cuando listábamos con ls, recuerdan que le hacíamos ls menos f, y Ujú. él sabía que lo que yo necesitaba que me listara eran los folders, ¿verdad? Ajá. Los directorios en Sí, de folders. esa fue la forma que al final yo revisé de que sí se me había eliminado ese 89 y que estaban las otras cosas. Ok. Sí, 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 de hecho esa es la forma en la que uno puede eliminar todo, pero bueno, no se lo recomiendo, Ok. ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Y otra cosita, digamos ahí con ese eco que se creó este texto, después si yo quisiera decirle que me muestre nada más el texto del documento 3, ¿qué comando le doy? Que le muestre nada más el texto, o sea, que te lo imprima en Ajá, pantalla, le puedes el dar chat. un cat del nombre del archivo y él te va a mostrar en pantalla el contenido Ok. del archivo, correcto. Claro que ahí, de nuevo, ¿verdad? Hay que estar posicionado en la carpeta A o decirle por medio de una ruta relativa a la carpeta donde estoy, cuál es el archivo que quiero que lea, ¿verdad? Ujú. Pero en efecto, eso es lo que sería, decirle con el comando cat que imprima en pantalla el contenido del archivo 3. Ujú. Así es como funciona. Ok, listo, sí, ya. Muchas gracias. Denme un segundo. Vamos a ver. Tengo otro editor de texto acá, pero no sé por qué no me lo abre. Aquí. Ok, ya, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Ujú, dígame. Ya acá. Este ejercicio entiendo que hay que subirlo a la página. ¿Es así? Pues sí, esa sería la idea para darles alguna retroalimentación, ¿verdad? Ok, De, y lo que tendremos que subir es como el archivo, es como un archivo igual a este TXT, mostrar los comandos. sí, ¿O qué hay que sí, subir? sí, si quieren lo pueden subir TXT, ¿verdad? Ya vamos a ver que los archivos normalmente estos se guardan como .bash, ¿verdad? Para identificarlos, que son de lotes de comandos. Pero ustedes si quieren lo pueden subir TXT para nada más darles una retroalimentación. De hecho ya vi algunos, ¿verdad? Ok, Que gracias. ya lo subieron. Ok. En realidad los que lo han subido pues estaban bastante bien, ¿no? Entonces, ¿está bien? Perdón, David. Sí, dale. Sí, esa era mi duda, pues yo estuve trabajando en los comandos, Ajá. eh, pero no, bueno, dos consultas, no sé si ya las abordaron. Lo estuve trabajando en Cocal,
pero Ajá. me quedé con la gran duda de dónde, digamos, me estaba creando, o sea, es subir solo los comandos aquí como los están Sí, mostrando. solo subirlos. Correcto. Yo lo reviso y les digo. Sí. Ajá, Ok, y correcto. con Cucal, ¿dónde me guarda o dónde me deja, digamos, los comandos? O la, Las cosas porque que eso, crea. no sé si estoy muy Vamos a ver. explicado, perdón. Ok, no, tranquilo. Vamos a ver si ustedes vieron que él guarda una serie de comandos. Yo tenía aquí una serie de cosas y comandos que guardo. Ujú. Si yo no creo una sesión, creo que me termina por eliminar si yo cierro la terminal o la Claro. pestaña. Puedo crear una sesión y él me guarda algunas de las cosas en el espacio que está acá. Pero entonces, Ok, ustedes pueden o listar, ¿verdad? Me lo va a crear justo donde estoy. Si le doy un ls, ahí está. Vean que a mí me creó David y me creó otras cosas, ¿verdad? O puedo ir acá en Files y en Files me va a mostrar todos los files que están en ese espacio personal, digamos, en mi home. creado, ok. Ujú. Exactamente, ahí también los puedo ver. Y puedo subir cosas, ¿verdad? Desde ahí también. Ok. Pero sí, te los Y va ahí, creando ahí donde ¿cómo estás. descargo ese archivo? Ujú. Acá, ¿cómo lo carga? Acá, en Files. Vamos a ver, nos vamos a Files. Perdón, Files. Y acá en Upload, ¿no? Ah, ok. Ujú. Y, Listo. ok, Ok. excelente. Y ahí lo subes, lo Gracias. cargas y lo puedes ejecutar y te vas a dar el resultado, ¿verdad? De lo que ya se ejecutó. Ok, entonces este sería el fin de mi archivo. Ahora lo voy a guardar, le doy escape, 2 puntos y WQ en este caso porque es en particular, ¿verdad? Como vimos con nano, otra secuencia de comandos, control X, y al menos esos son los dos editores de texto más utilizados desde una consola. Hay otros, pero o utilizan una secuencia de comandos parecida o igual, o en realidad no hay como muchas opciones. No. Entonces, y bueno, de nuevo, W para el write, ¿verdad? Y el Q salir. Entonces acá yo lo guardé como ejercicio. Debí de haberlo guardado por convención, ¿verdad? Como un archivo que se llamara ejercicio.bash. La forma de la consola de cambiarle el nombre a un archivo es haciéndole un move. O sea, es moviéndolo a la misma carpeta, pero con el nombre nuevo que yo quiero ponerle. Entonces yo quiero llamarlo ejercicio.bash. Y al hacer esto, me va a renombrar el archivo, ¿verdad? Es como un truco, ¿sí? Lo que va a hacer es a pasar a ejercicio, a llamarlo ejercicio.bash. Entonces ahora sí, la forma de ejecutar el archivo .bash, si todo está bien, vamos a ver, ¿no? De pronto hay algún error en la sintaxis y lo imprimiré en pantalla, pero si todo está correcto, ¿no? Yo ya vengo y lo pruebo y ya puedo luego, como les digo, mandarlo a un Chrome, etcétera, y que se ejecute cada cierto tiempo. En el archivo ejercicio.bash se va a ejecutar sin ningún problema. Es importante que debo llamarlo con el comando bash. También puedo llamarlo con punto slash en algunas ocasiones. No sé si en Mac ahorita podemos probar, pero al menos en Linux te fijo sí. Con punto slash, eh, nombre del archivo, puedo ejecutar también un bash. Eh, Otra cosa importante, uno suele reducirle los privilegios a este tipo de archivos, que no pueda ejecutarlo eh, cualquier persona, o por lo menos cualquier persona que se logre posicionar en mi carpeta, porque normalmente tienen una serie de instrucciones que yo quiero que se ejecuten solo en cierto momento. Por demás, yo lo que habría que hacer es ejecutarlo, probar y luego ver qué es lo que quiero hacer. Según el archivo, lo que iba a hacer era crear una carpeta que se llamaba David Haim, ¿verdad? Ahí está, vemos que sí existe, ¿verdad? Y dentro debería tener una serie de cosas. Vamos a ver por qué no las lista. En el orden que debería de listarlas. Eh, es muy probable que yo no hiciera el change directory del moverme a mi carpeta. Entonces, si ven, veamos cómo me vuelvo. Acá. Es muy probable que mi carpeta esté acá. Las carpetas que creé estén acá. ¿No? Como la carpeta
¿verdad? No sé si ven dónde está el error. Voy a abrir el archivo para que lo vean. Vamos a ver. Y, ejercicio.wash. El error está en que yo le digo que cree en la carpeta con mi nombre, pero nunca le digo que ingrese. Entonces todas las crean al mismo nivel que la carpeta con mi nombre, ¿verdad? Nunca le digo que las cree dentro de la carpeta con mi nombre. Para lograr eso, de nuevo, yo tuve que haberle dicho acá que cambiara de directorio y se fuera a esta carpeta, ¿verdad? Y ahora sí, dentro de la carpeta de Behind va a comenzar a ejecutar todas las cosas, porque de lo contrario lo hizo en la carpeta home mía. Voy a eliminar este para que no me dé problema porque ya existe. Y lo vamos a volver a ejecutar y vamos a ver cómo ahora sí dentro de mi carpeta van a aparecer los archivos. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno hace cuando ejecuta el archivo antes de mandarlo a un Chrome para verificar que todo esté bien. Entonces, de nuevo lo ejecuté. Ahora sí vamos a ir a mi carpeta David Haim. Y ahora sí, ¿verdad? Tenemos los directorios que deberían de estar ahí en ese directorio con el nombre. Acá debería tener A. Y resulta que el archivo 89 pertenecía al B. Entonces, en el A deberían de estar todos los documentos, ¿verdad? Documento 1, documento 2, documento 3. Vamos a ver que el documento 1 está vacío, el 2 está vacío, y el 3 debería tener un texto que le escribimos, ¿verdad? De Dormin Ipsum, y ahí está, ¿verdad? El texto que escribimos. Y finalmente, en la carpeta B, habían inicialmente 3 archivos también, doc1, 2.4 y 2.89, pero le dijimos al final que borrara el doc89 y por tanto solo deberían de haber 2. Entonces vemos cómo la secuencia de comandos se ejecutó correctamente e hizo lo que le solicité. Esto podría ser tan complejo como uno quisiera, ¿verdad? Sí, ¿quién me habló? Yo, digamos, es una duda, puede ser que no tenga mucho que ver con eso. Al puro principio de la consola, usted puso un sudo. ¿Qué hace ese? Ok, sí. No, más bien tiene mucho que ver, ¿verdad? El sudo es un comando, ¿verdad? Que le permite a un usuario común que no es superadministrador convertirse en superadministrador, ¿verdad? En superusuario. Entonces, como David, hay cosas que yo no puedo hacer, como instalar cosas, como eliminar cosas, ingresar a ciertas carpetas, por ejemplo, no podría ir a carpetas del sistema, ¿verdad? O escribirles a esos archivos porque no tengo permisos, ¿verdad? Cuando se necesita ejecutar cosas como superadministrador, como el root, uno no cambia a ser el usuario superadministrador por un tema de seguridad, sino que lo que hace es ejecutar esos comandos con el usuario de uno, pero diciéndole a la terminal, ejecútelo, pero como si yo fuera un superadministrador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Hay un archivo donde dice quiénes son los que pueden en algún momento actuar como superadministradores. Entonces yo le digo, por ejemplo, sudo b o sudo en este caso, ¿verdad? No sé, ahora sí no importa, b o nano, ¿verdad? Un archivo X, ¿verdad? Archivo. Cuando yo le estoy diciendo esto, le estoy diciendo que lo ejecute que ejecute ese B como un super administrador. O por ejemplo, si no tengo permisos, si el archivo existe, ¿verdad? Y yo lo ejecuto para eliminarlo y quiero eliminarlo, entonces lo estoy haciendo como un super administrador. ¿Qué es lo que pasa? Que el super administrador puede hacer lo que quiera en el sistema. También hay que tener mucho cuidado cuando uno ejecuta con sudo, ¿verdad? Porque el super administrador puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en la carpeta B está una que es real, doc1, ¿verdad? Entonces, si yo quiero eliminar doc1 y yo no tengo permisos y soy un usuario que puedo convertirme en superadministrador, puedo terminar eliminándolo o editándolo, ¿verdad? De hecho, voy a mostrarles un... Ok, y entonces por eso es que le pide un password. Por eso es que me pide un password, correcto. Por eso es que yo me tengo que identificar con mi password para ver que efectivamente soy el usuario que digo ser, ¿verdad? Por un tema de privilegios y de seguridad.
¿no? Ok, entonces eso es cuando uno configura la máquina ya sabe quién tiene permiso y Ah, quién no. correcto, sí, 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 sí. Y uno como administrador del sistema, digamos, puede irle dando esos privilegios a otras personas también. Puede ir diciendo, bueno, ahora quiero que tal persona también sea sudo, Sí. que es como lo denominan, ¿verdad? O sea, que Ajá. pueda ejecutar comandos con sudo. Hasta Ah, ok. menos en un Sí, súper. es que a veces cuando, o sea, a mí me ha pasado que sí, he tenido que usarlo, pero no sabía que era eso para instalar cosas también, ¿verdad? Ese es Correcto, el... correcto. Si uno quiere instalar cosas, tiene que ser superadministrador. Entonces, Ajá. uno no hace, por ejemplo, esto, uno no se convierte, bueno, hay gente que lo hace, no se recomienda, uno no se convierte en el superadministrador, ¿verdad? O sea, con el su uno le está diciendo cambio de usuario, ¿verdad? Uno no se convierte en el superadministrador, sino que lo que hace es ejecutarlo con el comando su. Entonces sigue siendo un usuario, pero que tiene esos super privilegios, ¿verdad? Privilegios totales. Por ejemplo, en Gracias, este caso, esa era la duda. ¿ok? En este caso, vean que David puede realizar, ¿verdad? Lecturas, escrituras, Ruth también, ¿verdad? Lecturas y escrituras, y los demás solo lecturas, ¿verdad? No, por ejemplo, no pueden ejecutar el, el archivo los demás, ¿verdad? Entonces, si yo no tuviese permisos ahí y lo ejecuto con su, puedo eliminarlo. Por eso es que me pide la contraseña, de hecho, sí. Sí, sí, si yo tuviese que ejecutarlo, como en ese caso, ¿verdad? Que les mostré, y, vamos, doc 3, creo que era el que estaba aquí, o doc 4, sudo doc 1. Entonces yo podría darle y me va a pedir una contraseña, que en este caso es el sistema mío, ¿verdad? Que yo tengo como mi usuario, y va a ejecutar el comando, ¿verdad? Claro que aquí no era necesario porque yo sí tenía los privilegios, pero vean que lo eliminó, ¿verdad? Entonces, estamos con ese archivo. No sé si alguien más tiene alguna consulta en relación con la consola, si no ya la daríamos por vista. Hay algunas cosas más que se pueden hacer luego si hacen algún ejercicio o algo, o si necesitan ayuda, pues pueden ahí consultarme. Pero normalmente esos son como los comandos que se utilizan y como la compañera, por ejemplo, pudo encontrar, me imagino que buscando ahí por Google pudo ver, ¿verdad? Que están documentados por todo lado, ¿verdad? Entonces uno puede ir y leer, o recuerden que con el man uno puede también buscar y saber qué hacen los comandos y los parámetros. ¿Ok? Y si no, entonces pasaríamos a la Anaconda, ¿verdad? Y empezaríamos a ver un poco de Python, ¿verdad? Vamos a ver unas nociones básicas. Posiblemente ya esas nociones básicas ya las tengan desde R, porque en cuanto a eso, pues no varía mucho en realidad entre los lenguajes, ni de los de bajo nivel ni en los de alto nivel. En realidad las nociones básicas pues siguen siendo las mismas, ¿no? Seguimos con una misma arquitectura de computadores y, y no vamos variado, ¿verdad? Veremos qué lógica viene en el futuro con los computadores, pero de momento mantiene una lógica igual. Vamos a ver. Mira, está acá. No sé qué se me dice. Ok, entonces cuando estamos acá en la Anaconda, lo que vamos a lanzar es la consola Qt, ¿verdad? HT. Ahí la podemos lanzar. Si gustan, la lanzan. No, vamos a launch. Y les va a aparecer esta consola. Y me indican cuando todos la tienen abierta. Listo. Listo, ok. O mejor, si alguien no la puede abrir, me indica, ¿verdad? Para ayudarle. Ok, me imagino que todos pudieron abrirlo. Bueno,
Como... A mí no me está abriendo todavía. ¿No le está abriendo? Ok, te esperamos entonces. Esperamos un toquecillo. Voy a irles dando un poco del Nada más contexto te del cuento, lenguaje. le he apretado Ajá. el launch 3 veces. Y no te... Sale una ventanita abajo como una barra de estado que está cargando y cierra. Y se cierra. O sea, no abre absolutamente nada. La barra de estado que ¿Y aparece en en el qué lo estás navegador de corriendo? Anaconda. ¿En qué lo Con estás corriendo? Anaconda. No, perdón, disculpa, Windows. en Windows. ¿Puedes compartir mi pantalla? A ver, pues sí está Sí, medio claro. raro que no te lo lance, porque en Windows normalmente no hay como problema de privilegios o así. Vamos a ver. Voy a dejar yo de compartir, ¿verdad? Para que pueda... Ok. ¿Se ve? Sí, ahí lo veo perfectamente. ¿Ves acá? Le doy el launch. Ajá. Sale la barrita de como que está cargando acá abajo. Aquí ya estamos Y de ahí no pasa. Vamos a ver, qué extraño. Y ya. Ahí ya se detuvo y no hace nada más. Y no sé nada más. Y la vez que lo instalamos, ¿te dio algún problema? ¿No? Te abrió perfectamente. Bueno, lo que pasa es que ese día yo no estaba. Yo instalé el Ok. Anaconda por aparte, digamos. Pero Ok. Puedes cerrarlo y lo podemos volver a abrir para ver si... claro. Sí. Disculpe que me meta, pero no sé si eso podrá afectar. Yo ahora abrí Anaconda, pero me pidió actualización. Y no sé si cambió algo. Como que acaba de tirar una nueva, pero no sé. No. Sí. Solo que estuviese ejecutando, sí, algún proceso que me impida, ¿verdad? Lanzarla en este momento, pero no debería de... ¿Verdad? O debería lanzar un mensaje diciendo, estoy, o sea, actualizándome o algo así. Entonces, tal vez si tratamos de abrirlo de nuevo. Sí, ahí ya lo cerré y ya volvió a abrir. Déjame ver si. Ok. Vamos a ver qué se me ocurre. No sé. ¿Y te abre algún otro? El Notebook, el Jupyter. El VS Code, sí, por ejemplo. Cuando lo aprieto ahí está el VS Code abierto ya. Ajá. Jupyter, no sé. Déjame ver. Ok, ese Notebook. Parece que sí, ¿verdad? Me abre un navegador. Ok, y si, sí, claro, Jupyter se abre en un navegador. Listo. Sí podemos, porque me interesaría que pudiera seguir el tema, ¿no? Lo que pasa es que no veo que lance ningún mensaje de... Le voy a dar ahí, si quieres avanzar. Me metí Ok. a la ruedita Ok. y lo que decía el Sí, compañero vi que ahí, le acabo de decir actualizar. vi que le diste update, ¿verdad? Sí. Si no, Entonces, lo revisamos. listo, Sí, gracias. claro, que lo pueden utilizar en la terminal también, ¿verdad? Pero esperemos a ver si se te actualiza, ¿verdad? David, Sí, Michael. que a mí me pasa lo mismo que el compañero. Yo lo había instalado la semana anterior y Ajá. sí estaba funcionando, pero ahorita en ninguna de las dos computadoras que tengo me está funcionando. No sé si Y las dos son Windows. Y perdón, las dos son Windows. Windows, sí. No sé si la remuevan alguna y la vuelvo a instalar otra vez. Miras que no sé. Igual, compañero. A mí también. No me Sí, abre. vamos a ver, Es lo porque mismo. sí lo habíamos probado y funcionaba. Algo debe haberse precisamente actualizado, ¿verdad? Voy a ver. David, una pregunta. Ajá. Pero lo que vamos a hacer es meter algunos comandos de Python. ¿Es así ahorita? Sí, correcto. Bueno, sí, dan un preámbulo del lenguaje y sí, me ejecutar algunas cosas. Porque tal vez, digamos, como puso alguien ahí en el chat, se podría tal vez, no sé, si no le abre esa consola, usar, no sé, Spider sí, o el correcto. otro que sí le abrió, el
correcto, En y luego se Jupyter. puede ejecutar. Sí, desde Jupyter se podría. Por eso quería probar si le abría Jupyter, porque pensé que era que no tenía Python instalado o algo así, pero sí vi que tenía ahí Python. Entonces, sí, podría ejecutar un Jupyter también, en efecto. Pero si gustan, avanzamos y ya porque ahorita trato de leer si hay algún issue con la versión, ¿verdad? Para Windows o algo así, que se haya actualizado. Entonces, vamos a ver. El Spider funcionó de lo más bien. Sí, te funcionó. A ver, ok. Yo, sí, debería lanzarse sin problema. A ver, yo voy a lanzar el Spider, a ver. Sí, porque nosotros lo probamos hace unos días y nos lanzó perfectamente la consola y las cosas que probamos. Entonces, por eso era Mira, la sección. perdón, David, sí me acaba de poner como un anuncio de que necesito actualizar, entonces estoy dándole actualización. Ok. Ok, si gustan, lo actualizan y vamos viendo algunas cosas. Aunque sí me lanzó el Spider, ¿verdad? Yo también estoy probando, a ver. Casi les comparto. Vamos a ver. Y la consola la lanza sin problema. A ver. Y el mío sí funcionó. Con la actualización te funcionó. Sí, ya me abrió la consola. Ok, perfecto. Perfecto. Se me perdió. Aquí está. Perdón, ¿a dónde fue que hicieron la actualización? En el engrane, arriba a la derecha, en la esquina superior derecha, hay un engrane. Ya les comparto. Ahí pueden ver. Sí. Acá, en la esquina superior derecha, hay un engrane y hay un update ahí, ¿verdad? No estás compartiendo pantalla, creo. Creo que ya le di compartir, no sé si es que tarda un poquitillo en... Sí, yo sí lo veo. Sí, ok. Sí, que tal vez tengo un delay ahí, pero... Okay. No, yo estoy ahí, no me abre, pero parece, no me da, No te da opción de está hacerle un deshabilitado update la application. actualización. Entonces, seguro sí lo tengo. ¿Perdón? No te dan la opción del update. No. Lo que sí noté es que cuando me voy a inicio, estoy en Windows, ¿verdad? Cuando me voy a inicio, me aparece Jupyter Notebook. Sí, el Jupyter podemos ejecutarlo con el Jupyter, pero si gustan, como les digo, avancemos y ya ahorita cuando tengamos que ver el tema de la consola lo vemos, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, como les comentaba la semana anterior, ¿verdad? Bueno, Python es un lenguaje que se considera de última generación, ¿verdad? Donde uno ya no necesariamente le dice al computador cómo hacer las cosas, sino simplemente le dice el qué, ¿verdad? Y el computador se encarga de interpretar esta serie de comandos, ¿verdad? Y realizar la ejecución de esos comandos, ¿verdad? Uno puede textualmente también decirle, ¿verdad? Quiero que paralelice cosas o quiero que utilice tal tipo de procesamiento de CPU, como hablamos, ¿verdad? Ahora existen estas infraestructura, ¿verdad? De GPUs o estos procesadores gráficos que son de lectura y escritura muy rápida. Yo puedo decirle e indicarle que utilice eso forzosamente, pero normalmente el sistema operativo va a interpretar ese tipo de comandos y va a buscar la ruta o la forma de ejecutarlos más eficientemente. Y todo aquello que pueda paralizar lo va a hacer, aunque yo no se lo haya indicado, ¿no? Y va a tratar de hacer la ejecución óptima o por lo menos la más eficientemente posible, ¿verdad? De eso hablamos de los lenguajes de última generación. Ya no necesariamente yo lo estoy diciendo el cómo, ¿verdad? Como solía hacer con otros lenguajes, en C o C++, que decía tal cual el cómo debía hacerlo, sino el qué es lo que quiero que haga, ¿verdad? Conceptos que ya los que han utilizado R o algún otro lenguaje manejan, es como por ejemplo elementos como las variables, ¿verdad? Yo a las variables les asigno un valor
Y este nombre de las variables tiene que ser significativo. Por ejemplo, si yo estoy realizando, no sé, yo puedo crear una variable que se llame x, ¿verdad? Y a esta variable puedo asignarle un valor. Esta parte creo que la mayoría, y si no, todos y todas lo dominan, ¿verdad? En este caso x sería mi variable, ¿verdad? Porque yo puedo cambiarle y asignarle valores en toda la ejecución del programa, ¿verdad? Entonces en este caso a x yo le estoy asignando con esta instrucción 2, ¿verdad? Y luego puedo hacer operaciones utilizando ya no en 2, sino el valor que tenga x en ese momento, ¿verdad? Por eso se llama variable. Yo no sé en realidad en qué valor podría tener x en ese momento después de una serie de operaciones. Más sin embargo, sé que el valor que voy a utilizar es el que almacené en x, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo multiplicara por 2, ¿verdad? Él me da como una salida 4. Ese es el concepto de variable, ¿verdad? Creo que ahora que hablamos, todos tenían como muy claro este tipo de cosas, puesto que han utilizado algún lenguaje, o al menos R, ¿verdad? Y la asignación de variables. Es muy importante, sigue siendo pues la lógica que se utiliza en los lenguajes de programación y tenerlo pues claro. Lo otro es que yo puedo también definir elementos que sean constantes, o sea, que no varíen a lo largo de la ejecución. Esto con la intención de que no se reescriban en ningún momento, ni siquiera por error, ¿verdad? Que podría pasar, que alguien por error reescriba un valor que va a ser constante durante toda la ejecución y en algún momento, en alguna instrucción o en algún ciclo yo reescriba ese valor. Entonces, si yo quiero garantizarme que ese valor no va a variar, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, yo voy a hacer un sistema que haga algo contable y para ese día necesito, no sé, el valor del euro y que no varíe, ¿verdad? O sea, que nadie me vaya a reescribir ese valor que escribí ahí. Lo que hago es declararlo con una mayúscula, ¿verdad? Declaro con mayúsculas ese valor, se lo asigno, ¿verdad? Y el sistema va a interpretar que eso es constante. Yo no debería de poder modificar, ¿verdad? Ese valor. Entonces, lo que voy a hacer es en toda la ejecución poder utilizarlo y no mutar ese valor, ¿verdad? Para tratar de tener una ejecución segura con los valores que quiero, ¿verdad? Luego, otras cosas importantes que estoy seguro que la mayoría o todos conocen, ¿verdad? Son los tipos de datos, que también siempre es muy importante tenerlos presentes. ¿Verdad? Eh, los tipos primitivos o básicos de los lenguajes, ¿verdad? Que son los que reconocen, son los ints que estamos viendo, por ejemplo, un 2, los números enteros, ¿verdad? Cualquier número entero. Los caracteres, ¿verdad? Son, son tipos primitivos, son tipos básicos que reconoce el lenguaje de programación y con el cual yo puedo realizar operaciones, ¿verdad? Sumarlos, concatenarlos, realizar operaciones aritméticas y cualquier otro tipo de operaciones que podría necesitar, meterlos dentro de un ciclo, enviarlos a un flujo, etcétera. Entonces, todo ese tipo de primitivos, ¿verdad? Cuando me refiero a caracteres, me refiero a un carácter tal cual, ¿verdad? O sea, a esto, que no es lo mismo que no es lo mismo que esto, ¿verdad? Un string o una hilera. Aunque parezca lo mismo, bueno, podría usar comillas simples o dobles, no hay problema. En realidad no es lo mismo, ¿verdad? Un conjunto de caracteres, ya esto no es un primitivo, una hilera, en realidad ya es más complejo y yo puedo hacer una serie de operaciones con una hilera. En realidad ya es una clase que evidentemente en un lenguaje de este nivel no nos interesa entrar en detalles, pero sí puedo realizar una serie de operaciones que tiene la clase string, ¿verdad? Que me permite hacer una serie de operaciones. Bueno, luego están los números flotantes o reales, ¿verdad? Igual ustedes los conocen. Sin embargo, como pueden ver en Python, no es necesario definirle
¿Cuál es el tipo? Con que yo se lo asigne, el lenguaje va a interpretar el tipo que yo le estoy asignando, ¿verdad? Entonces, no es necesario como en otros lenguajes de programación que era necesario especificar, ¿verdad? Y declarar, por ejemplo, en el caso de X, decirle in X, ¿verdad? O sea, decirle que era un entero, o que iba a ser de tipo entero, o char de carácter, ¿verdad? O string hilera, etcétera. Acá no importa hacer la declaración tampoco de qué tipo de dato es, ¿verdad? Lo mismo pasa con los booleanos. Yo puedo tener un booleano, ¿verdad? Y decirle que verdadero igual a true. Y no necesito decirle qué tipo es, sino que después puedo utilizarlo sin tener que declarar los tipos. Esto lo que buscaba era simplificar, ¿verdad? La escritura de código, que solía ser un poco más tedioso en otros lenguajes y bastante menos comprensible y menos amigable para personas que no fuesen necesariamente del área de la computación o de la informática. De hecho, Python da un enorme salto en ese sentido y hace de la programación algo bastante más simple. Luego los operadores aritméticos que ustedes ya conocen, ¿verdad? La suma, la resta, la multiplicación, el exponente, eso luego podemos verlo, creo que no, ya lo han utilizado al menos el equivalente en otro lenguaje, ¿verdad? En realidad lo que importa no es tanto cómo se hace en un lenguaje, sino tener la noción de qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, elevar al cuadrado, por ejemplo, o elevar a una potencia en algunos lenguajes es utilizar un llamado a una función o utilizar el símbolo circunflejo. En Python es un doble asterisco, ¿verdad? Y como les comentaba con lo de la consola, pues lo mismo aplica para Python y en realidad no es como que uno se aprenda todo de memoria, a no ser sobre la marcha, ¿verdad? Uno va utilizando el lenguaje y se va aprendiendo lo que necesita ir utilizando, ¿verdad? Entonces hoy, de modo introductorio, veremos este tipo de cosas, ¿verdad? Todavía nos quedan un par de clases más, por dicha, donde ya podremos desarrollar algo más Una a profundidad. consulta, Sí, claro. David. Cuéntame, claro. Factor lo trabaja. Factor de. Es que, por ejemplo, en R hay una diferencia entre carácter y factor. Hay una diferencia entre carácter y Diferencia, factor. porque el carácter es cuando, por ejemplo, el nombre o el correo o cosas de ese tipo, y un factor es que tiene niveles. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, o digamos, lugar de residencia, urbano, rural, eso es un factor. Y un carácter Ya, es solamente una escritura, pero no sé si aquí ya, ok, es una estructura, factor, en R. sí. Sí, acá vamos a ver, bueno, el equivalente a lo que sería un factor, exactamente. Vamos a ver unas estructuras de datos que le va a permitir hacer ese tipo de cosas, Ah, ok. en efecto, y poder acceder a ese tipo de estructura de datos, digamos, en ciertos niveles. Correcto, claro. Ok. Eh, ok, entonces, igual, como la mayoría de los lenguajes, bueno, no sé, creo que excepto C y C++, que creo que es con doble slash, en este también se comenta con el numeral, ¿verdad? La almohadilla esta famosa, igual que en muchos lenguajes. Eh, Son cosas importantes, ¿verdad? Documentar siempre el código, reutilizarlo, como se hace lo mismo que en R, ¿verdad? Tratar de reutilizar el código o por lo menos tenerlo lo suficientemente documentado para uno mismo entenderlo, ¿verdad? Uno algunas veces escribe un código y si no lo documenta lo suficiente, o al menos correctamente en lo mínimo, lo va a reutilizar unos meses después y no recuerda que necesariamente hacía, ¿verdad? Entonces sí hay una serie de elementos que se respetan igual en Python, ¿verdad? Aunque la lógica haya sido simplificar, ¿verdad? El lenguaje no quiere decir que las buenas prácticas se dejaran de lado, ¿verdad? Entonces sí es importante mantener este tipo de buenas prácticas y tratar de documentar cada una de las cuestiones que hacemos. Hay otros tipos de datos, ¿verdad?
o de que son más complejos. De hecho, se llaman así, datos complejos en Python, ¿verdad? Que son las tuplas, que son las listas, ¿verdad? Donde yo puedo tener una serie de elementos que no necesariamente son del mismo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría tener una lista de strings, ¿verdad? Pero también podría tener una lista de strings y que además dentro tenga un entero y además también tenga algún otro tipo de dato, etcétera. Entonces yo podría, por ejemplo, ¿verdad? Esto pasa en los lenguajes de última generación. Yo podría tener una lista, ¿verdad? Y simplemente la declaro para cambiar el idioma, porque no lo logro. Son dos cosas abiertas que ya lo tengo medio pegado también. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Acá también existen, ¿verdad? Los tipos de datos complejos. Entonces yo podría tener una lista, ¿verdad? Que tenga un tipo de dato, por ejemplo, aquí, no sé, una cadena de texto, ¿no? Entonces podría ser una cadena. Como les decía ahora, yo puedo acá también hacer las cadenas de texto entre comillas simples o comillas dobles, ¿verdad? Podría tener también acá dentro un entero, ¿verdad? Podría tener un número real o flotante, ¿verdad? Un 1.8. Entonces, vean que a diferencia, no sé si alguna vez utilizaron algo distinto a R, a diferencia de otros lenguajes anteriores a estos de última generación, yo puedo tener listas con diferentes tipos. Como no tengo que declarar el tipo del cual es, ¿verdad? Yo no digo string lista, ¿verdad? Entonces ya el sistema espera que lo que yo guarde en esa lista sean string. En realidad puedo guardar cualquier tipo de dato y utilizarlo posteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría hacer exactamente una estructura de datos como la que decíamos ahora, ¿verdad? Yo podría tener, no sé, un nombre, una edad, y etcétera, en un orden de esta lista y hacer una lista de listas y eso sería una estructura que me permitiría tener varios niveles. Igual con tuplas, según otro tipo de estructura. Luego vamos a ver, ¿verdad? Los arreglos, etcétera, donde yo puedo ir haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en esta declaración, ¿verdad? Yo puedo hacerlo y vean que me aceptó que tuviese diferentes tipos de datos en la lista. ¿Cómo accedo a las posiciones, verdad? Me parece que en R es igual, ¿verdad? El contador del índice parte en 0 y va de 0 en adelante, entonces la posición 0 de mi lista sería cadena, la posición 1, 15 y la posición 2, 1.8, ¿verdad? Si yo quisiera imprimir o extraer el valor que está ahí, ¿verdad? De mi lista, yo podría decirle que me haga un print, igual que en consola, respetando los espacios, ¿verdad? ¿Cómo fue que el nombre de mi lista? Mi lista. ¿Verdad? Y le voy a decir que me imprima la posición 1, ¿verdad? Vean que imprime la posición 1 debería traerme un 15, ¿verdad? Exactamente. Perdón, ahí hay un error. Esto es Python 3 y en Python 3 creo que se utiliza con paréntesis la impresión. Así. Y ahora con la versión de Python 3 se utiliza con paréntesis. Vean que efectivamente me imprime el valor 1 de la lista. En algún momento trabajaron con R arreglos o listas. Hicieron este tipo de accesos, más o menos para tener una noción de Sí, sí. hasta dónde, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en R sí empieza en 1. Sí, yo creo que sí. Por eso quedé como dando si eran 1 o eran 0, pero. Sí, no. En R sí empieza en 1, pero. ¿Verdad? Empieza uno por ahí. Sí. Ok. Acá se empieza con 0, como la mayoría de los lenguajes, ¿verdad? Python sí respeta esta lógica de los lenguajes de iniciar en 0. ¿Verdad? Yo podría decirle aquí
que me imprima el 0, ¿verdad? Y lo que me va a imprimir en pantalla es cadena, ¿verdad? La posición 0. La pregunta iba porque este es un concepto importante, arreglos, listas, ¿verdad? Tuplas, etcétera, porque se utiliza muchísimo para construir estructuras de datos y manipular grandes conjuntos de datos que tal vez yo me traiga en un archivo y los cargo en memoria, ¿verdad? Y los cargo en estructuras de este tipo, ¿verdad? Para manipularlos. Entonces, es importante por ahí saber cómo accederlos y luego vamos a ver cómo los podemos recorrer con loops y demás cosas, ¿verdad? Y tener acceso a toda una lista o a toda una estructura de datos completa, ¿verdad? Recorriéndola con algún tipo de estas estructuras de control, ¿verdad? Como los for o los while, etcétera, que me permiten hacer recorridos en ciclos, ¿verdad? Bueno, ahí existen una serie de datos que me permiten hacer, ¿verdad? Un uso de estructuras, ¿verdad? Como las que acabamos de ver. Luego vamos a encontrar estructuras de control condicionales y otras que son iterativas, como les decía ahora, o que hacen loops, ¿verdad? Las estructuras del flujo, ¿verdad? De las condicionales son aquellas como el if, por ejemplo, ¿verdad? Que yo le voy a siempre decir, ejecute una instrucción si se cumple alguna condición, ¿verdad? Y las iterativas son como el for o el while, ¿verdad? Que se van a ejecutar siempre y cuando no se haya llegado a una condición o esta condición esté definida por un contador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle ejecútese tantas veces como yo le indico o ejecútese hasta que el valor de cierta variable llegue a tal, ¿verdad? Que por ejemplo eso normalmente se hace con while. Ese no lo vamos a ver hoy, sino lo vamos a ver ya en la próxima clase. Pero es importante que sepan que acá en Python también contamos con ese tipo de valores, ¿verdad? Entonces, si yo hago, por ejemplo, un if, creo que había declarado un verdadero. Regálenme un segundo, por favor. No. Ok, ¿verdad? Entonces, si yo declarara un if, ¿verdad? Y hiciera toda la declaración de if verdadero, entonces él tendría que devolverme un valor, o si es falso, me devuelve otro valor, ¿verdad? En este caso, cuando le di un print verdadero, si vean que en este caso él no me devolvió el valor de la palabra verdadero, como hicimos el print ahora, sino que me devolvió el valor de verdadero, ¿verdad? Entonces, si yo consulto por el valor de verdadero, debería de devolverme esa instrucción. Igual acá los if, por ejemplo, se ejecutan siempre y cuando la condición se cumpla, por tanto que el if sea, el resultado sea un verdadero, ¿no? Lo mismo con la parte iterativa. No sé si tienen alguna consulta hasta ahorita, si lo tienen claro desde el uso de algún otro lenguaje, si quieren que hagamos alguna otra cosa en relación con esto. Yo me imagino que después lo vemos, lo de los data frames y todo eso. Sí, correcto. Ya todas esas estructuras más complejas las vamos viendo, ¿verdad? La idea es, de hoy, es que todos tal vez tengamos una noción, ¿verdad?, muy parecida de qué esperar de Python, ¿verdad? Y sobre todo del tipo de datos que voy a poder utilizar, las estructuras de control, etcétera. Porque en realidad desconozco, pues evidentemente el nivel que tienen todos, ¿verdad? Entonces, para no saltarme nada, ¿verdad? No asumir cosas. Una consultita ahí, que siempre me ha dado. Por ejemplo, no sé si aquí pasa igual que en R. En R hay una diferencia entre asignar con un igual y asignar como una especie de puntero, con un, ¿cómo lo explico? Con un signo de mayor y un guioncito. Ajá. Eso asigna. Y el igual también asigna, pero hay una cierta diferencia y nunca lo he entendido muy bien. Pero...
Vamos a ver, no sé, tal vez si me dice para buscarlo y decirle cuál es el equivalente aquí. Hay varios tipos de asignación, sí, que efectivamente son diferentes, ¿verdad? Hay una asignación que es literal, digamos, que le va a asignar el verdadero, o sea, que si yo le pongo true, le va a grabar el true como valor, ¿verdad? Ajá. Pero que si yo le pongo igual, lo que va a hacer es guardar el valor booleano de true, ¿verdad? Entonces hay una enorme diferencia entre que me lo guarde literal, ¿verdad? O sea, con ese true, ¿verdad? Y otra que lo que sea evaluar si el valor es verdadero, ¿verdad? Ok, O sea, y por asignarlo. por ejemplo, eso que le puse en el chat, digamos. Ok, vamos a ver. Variable. Pues, obviamente para cosas muy sencillas sí es lo mismo, pero es para otros niveles sí sé que es diferente entre esa asignación que le estoy poniendo ahí con mayúscula y la variable con minúscula que es como igual. Vamos a ver. Sí, en RO que utiliza como un puntero. ¿Verdad? Ok. Ya siempre tenemos Stack Overflow. Vamos a ver. No, la pregunta es si Python igual permite esa asignación en lugar de Sí, igual o si sí, hay... lo que quiero ver es que hace la asignación esta tal cual, para ver cuál bueno. sería la equivalencia. Ya. Ok. ¿Qué hace? Toda presencia. Sí, más bien mira que es interesante porque en Python, sí, lo que hace es determinar un orden de precedencia para evaluarlo. Pero en Python en realidad yo siempre se hace la asignación y luego se evalúa, ¿verdad? Siempre ese es el orden, ¿verdad? Interesante. Voy a buscar un ejemplo de cómo se hace exactamente, ¿verdad? Sí, se puede variar, pero en Python, en otro lenguaje sí. Yo le puedo decir, por ejemplo, asígnelo y luego opere con él, ¿verdad? O opere con él y luego asígnelo, ¿verdad? Luego cambie el valor. Eso es lo que hace ese puntero. O sea, si yo le estoy diciendo, lo que hace es cambiar el orden de precedencia. Yo le estoy diciendo que tiene que asignarse ese valor antes de utilizarse, ¿verdad? Si yo lo tuviera en una condición y yo le digo, por ejemplo, variable puntero 5, él va a asignar ese 5 y luego lo va a evaluar, ¿verdad? Ya. Si utilizara el igual normal, ¿verdad? Él primero va a evaluar y luego le va a asignar el valor. Eso es lo que Mira, pasa. dice en el chat. Eso es lo que hace Entonces, cuando uso el puntero, le estoy diciendo siempre asígnese antes de operarse, ¿verdad? En este caso, si lo estoy evaluando, por ejemplo, obligatoriamente tiene una precedencia, tiene que asignarle el valor, ¿verdad? Esa es la... Okay. Luego vemos un ejemplo, porque sí, de hecho en Python más bien simplifica la cuestión y siempre asigna, ¿verdad? Siempre asigna y luego evalúa. Pero sí hay algún caso donde yo podría querer evaluar y luego mutar ese valor, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, vamos a buscar un caso. De hecho, aquí lo anoté, ¿verdad? Ok, excelente. Ok, como
como funciona también en otros lenguajes, ¿verdad? Incluyendo R, yo puedo hacer asignaciones múltiples, ¿verdad? No necesariamente tengo que ir, ¿verdad? Secuencialmente haciendo asignaciones, sino que yo puedo tomar, ¿verdad? Y decir que acá tengo, no sé, una variable A, una variable B, una variable C, ¿verdad? Y asignar en ese mismo orden los valores que quiero que tengan cada una de esas variables, ¿verdad? Entonces decir que la variable A se va a llamar, no sé, hilera, que la B va a guardarme un 2 y que la 3 va a tener un true, que en este caso sería no, true, que en este caso sería C, ¿verdad? Y él las va a asignar en ese mismo orden, ¿verdad? Python tiene ese tipo de inteligencia que facilita muchísimo la asignación de variables, ¿verdad? Cambia esa lógica de tener que asignar secuencialmente variables. Cuando se utilizaban lenguajes de alto nivel, todavía arrastraban ese tipo de cosas como que uno tenía secuencialmente que asignar las variables, ¿verdad? Ya acá él hace una asignación y yo puedo de nuevo, ¿verdad? Utilizar ya los valores y ya están asignados en cada una de las variables sin necesidad de que yo vaya fila por fila haciéndolo, ¿verdad? Incluso no solo me lo simplifica, sino que algunas veces queda muy clara la asignación, ¿verdad? De las variables, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como asignación múltiple y les va a ser muy útil también a la hora de hacer asignaciones de algún tipo de variable. Acá igual los operadores relacionales o de comparación, ¿verdad? No distan mucho, a no ser esta asignación que vimos particularmente como un puntero. No distan mucho, ¿verdad? El igual hace una comparación, ¿verdad? Y me va a devolver un resultado. Si yo le digo, ¿verdad? Que evalúe, por ejemplo, si en algún momento yo quisiera evaluar si 5 es igual a 7, ¿verdad? O en este caso dos variables, digamos, si A es igual a B, lo que haría es utilizar el doble igual, ¿verdad? Que no es lo mismo que tener un igual solo, ¿verdad? Porque este es una asignación, ¿verdad? Que es ahí donde tenemos que tener cuidado. Si eso estuviera dentro de un if, ¿verdad? Yo le digo 5 igual a 7, lo que va a hacer es asignar un valor, ¿verdad? O tratar de asignarlo. En ese caso me daría un error. Es decir, no puedo asignarle a una constante un valor. Pero eso es lo que trataría de hacer. Más sin embargo, en alguna comparación, ¿verdad? Y esto, pues, lo hace y me va a devolver que evidentemente 5 no es igual que 7, ¿verdad? Que sea distinto también, ¿verdad? Esto sí es true, etcétera. Los operadores mayor, menor, menor igual o mayor igual son los mismos operadores lógicos que ya conocemos. El operador AND, OR, XOR, o sea, lo excluyente se escriben literalmente, ¿verdad? AND, OR o XOR. Ahí viene uno que vende, que grita bastante. Una consulta, como se había Ajá. definido la Y como constante, entonces vamos a ver, porque yo lo probé aquí. Si yo le pongo 5 igual a Y, como que no le gusta. Y si yo le pongo Y igual a 5, lo que hace es que le cae encima. Sí, está como variable. Es que Y mayúscula estaba como constante, ¿no? Debería no mutarse. Si lo volvés a imprimir, no debería tener un valor distinto. No, la sintaxis de mayúscula lo que hace es decirle que no es mutable, que yo lo voy a mantener como una constante. Ok. No, debería no mutarse. Si se te muta, pues contame por ahora que lo revisemos, porque no debería. A menos que haya cambiado Python 3, ¿sí? Yo había asignado Y igual 2 inicialmente, ¿verdad? Como se lo había puesto. Ajá. Y después hago Y igual 5 y le cayó encima, porque lo imprimí y ahora me imprime 5. Ok. Vamos a verlo. Ya casi lo hacemos el ejercicio. Para ver por qué te lo montó. Terminamos de ver los operadores lógicos y ya vemos si está interesante. Y bueno, yo te decía, el AND, el OR y el XOR, ¿verdad? Se escriben tal cual.
¿verdad? Entonces yo podría querer tener operadores del tipo, no sé, como las consultas que normalmente se hacen. Si evidentemente no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, si 5 es igual a 7, o bueno, si 5 es distinto de 7, y no sé, 7 menor que 12, ejecute tal cosa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estructura yo podría tenerla, ¿verdad? Consulta. Entonces yo podría decir, ¿verdad? Solo ejecute aquello, ¿verdad? Donde 5, ¿verdad? Sea distinto de... ¿Dónde me quedó el hijo? Aquí está. Donde 5 sea distinto de 7, ¿verdad? Que esto es lo que es real, ¿no? Que 5 sea distinto de 7. Y cuando yo lo ejecute, ¿verdad? Luego vamos a ver, cuando lo ejecute. Bueno, aquí me faltó 2 puntos. No, me quedó en otro lado, como lo cambié de idioma, me quedó en otro lado. Ahí evidentemente no hay ninguna operación que ejecutar porque no la he puesto, ¿verdad? Pero podría poner que haga, no sé, el print de algo, ¿verdad? Vamos a ver cómo voy a salir de aquí. Listo. Volví a entrar. Listo. Ok, entonces cuando haga este tipo de cosas, yo podría decirle, ¿verdad? Si se cumple esta condición, ejecute tal cosa. Si no se cumple esta condición, podría tener igual un else, ¿verdad? Se pueden anidar, ¿verdad? La idea de anidar estos condicionales normalmente se hace hasta cierto nivel, ¿verdad? Ya si uno utiliza alguna otra estructura de control, pero por ahí va, más o menos la idea de los if y los else es la misma que han podido ver con otros lenguajes. Bueno, ya, por supuesto, en la próxima clase utilizaremos un archivo y escribiremos una serie de rutinas y veremos ya ahora sí cómo es que funciona la ejecución de este tipo de condicionales. Ok, veamos ese vos hiciste una Y igual a un valor, ¿verdad? Sí. De hecho, usted lo tenía como 2, sí, digamos. Y Así. ahora póngale y igual 5 y... Okay. Vamos a ver. Sí, ahora le voy a poner y igual 5. En mayúscula no debería. Él debería interpretarlo como una constante. Vamos a hacerle un print. Print Y. Y si le imprime un 6, pues vamos a tener que... Sí, correcto. Porque en R funciona igual. En R le va a caer encima indistintamente que sea minúscula o mayúscula. Ajá. Bueno, acá la idea de que yo la escribiera con minúscula, voy a revisar si cambió para el 2. Del 2.7 al 3. Que seguía. Al menos hasta el 2, si yo lo escribía así en mayúscula, él no me lo mutaba, ¿no? No me dejaba mutar el valor. Es probable que la sintaxis haya cambiado. Normalmente cambia, no mucho, pero Python sí cambia algunas cosas, como eso que les mostré ahora. Ya ahora hay que usar paréntesis para el fin y cosillas de esos pequeños detalles que tal vez hay que verificar, ¿verdad? Ahora vos dijiste, para el O y para el I, ¿es la palabra o es un símbolo? Por ejemplo, el ampersand aquí. Se utiliza la palabra, yo lo utilizo la palabra normalmente. Entonces, Ok. O sea, el OR y el AND. el AND y el XOR, correcto. Utilizo la palabra. Sí, correcto. Entonces yo hago el Lord, hago el AND y se escribe tal cual, ¿verdad? Y el lenguaje queda muy claro, ¿verdad? Cuando se escribe el código queda sumamente claro, ¿verdad? Voy a preguntarle aquí a Stack Overflow de ese cambio. Y pues sí, parece ser que
correcto. Lo que no sé si le está contestando para... No, pero tiene 11 años. Voy a buscar qué desandar de verdad, porque si no les estoy bateando. No, seguro es eso, que como Sí. cambió versión, Sí, cambió la sintaxis. cambió alguna cosa de sintaxis. Sí, sí en realidad, para serles sinceros, nunca declaro muchas constantes, entonces no es como que lo utilice mucho, aunque sí alguna vez lo he hecho, pero quizás de que pasamos a la 3 ya hace unos años no he vuelto a declarar una constante, entonces no lo he necesitado, pero sí, por ahí lo voy a buscar y lo vamos a ver. Para quedar claros cómo declaramos una constante en esta versión, ¿verdad? Que no quedemos con ese vacío, ¿verdad? De si alguna vez necesitamos una constante, poder declararla, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra consulta referente a lo que hemos visto, o si se les parece bastante a lo que ya han trabajado, ¿verdad? O si de pronto esto que hemos hablado de los AND y los OR y las estructuras de control y demás comparaciones, no se les hace tan familiar, ¿verdad? Para subir algo en el aula virtual que pueda utilizar de base, ¿verdad? Porque yo sé que aunque la mayoría, todos han utilizado algún momento R o algún lenguaje, no necesariamente se profundiza igual y tal vez algunas cosas quedan por ahí, ¿verdad? Entonces, si no lo subiría alguna cuestión que les facilite un poco el comprender o el refrescar este tipo de conceptos. Ok. Entonces, si todo está claro, la idea sería vernos miércoles, ¿verdad? Ya utilizaremos y desarrollaremos, bueno, veremos lo que son funciones y cómo puedo llamarlas, ¿verdad? Cómo podremos utilizar ciclos y recorrer estructuras de datos, etcétera. Bueno, utilizaremos ahí sí utilizaremos las 6 horas en ese tipo de trabajo, ¿verdad? Para desarrollar una pequeña aplicación, digamos, que englobe todos estos tipos de conceptos, ¿verdad? Que tienen que ver con las nociones de programación, ¿verdad? Los tipos de datos y la manipulación que se le da a ellos, ya como una secuencia de funciones y no solo como una serie de indicaciones secuenciales, como decimos ahorita, ¿verdad? Que en realidad no está modularizado, sino que simplemente comenzamos a escribir código secuencial, ¿verdad? Yo podría comenzar a definir esto en una serie de funciones que haga cada una, un módulo que haga cada una función en particular. Entonces, por ejemplo, definir una función que lo que haga sea calcular el máximo común divisor, ¿no? Entonces, cada vez que yo lo necesite, le paso los dos valores y me da un resultado, ¿no? Calcula. Eso hace muy legible el código, ¿no? Y una pequeña parte del código hace una tarea. ¿Verdad? No tengo que estar escribiendo cada vez que quiero calcular un máximo, ¿verdad? Tengo que estar escribiendo ese código, sino que simplemente llamo esa función y esa función ya lo hace, ¿verdad? Porque puedo necesitar hacerlo muchas veces en el código, ¿verdad? Creo que esto también ya tienen alguna noción. Y lo que vamos a ver es cómo la sintaxis en Python para realizar este tipo de cosas, que varía ligeramente. En realidad en Python es muy limpio. Las declaraciones son realmente muy sencillas. Lo que hay que tener cuidado son con cosas como las indentaciones para que Python lo pueda interpretar correctamente, pero en realidad es un código muy limpio. Yo que alguna vez programé en otros lenguajes como C++ o Java, etcétera, son lenguajes bastante cargados, ¿verdad? Más en Python de verdad es este tipo de no tener que declarar tipos de variables y las declaraciones de los ciclos y otras cosas, es un lenguaje muy claro, muy intuitivo. Y pues si no lo han utilizado van a ver que muy rápido en realidad muy rápido se aprende y
y está pensado, pues, no necesariamente para personas que tengan una formación, una computación o informática, etcétera, como se creía antes que debía de ser de esa área para poder realizar, no sé, un sistema o una programación compleja. En Python se puede crear desde un pequeño script que haga este tipo de cálculos hasta un sitio web, por ejemplo, una aplicación completa de un ERP. ¿Verdad? En realidad, no sé por qué razón, por ignorancia o por prejuicio, se habla de Python como un lenguaje no lo suficientemente robusto y se utiliza poco todavía en la industria para hacer este tipo de cosas, pero en realidad Python es un lenguaje muy potente, muy robusto y que permite hacer eh, todo tipo de aplicaciones, incluso con interfaz gráfica, con transacciones, etcétera. Y lo que vamos a ver es que cada vez más en la industria va a haber creaciones de aplicaciones basadas en Python, no solo por la simpleza que tiene, sino por lo potente que es, ¿no? Para poder crear aplicaciones y, bueno, por supuesto lo sencillo, ¿no? Permite a mucha más gente, ¿no? Estar creando tecnología y eso creo que es una fortaleza que como país tenemos que explotar, ¿verdad? Y Python es una herramienta que lo permite. Entonces, si gustan, nos vamos por acá, nos vemos el miércoles. El miércoles sí vamos a utilizar las 3 horas, igual que el viernes, para aquello, para que estén preparados y preparadas. La idea es ya desarrollar una aplicación sencilla, igual por consola, pero que haga lo mismo que haríamos con el desarrollo de una aplicación cualquiera. Vamos a utilizar un editor de texto, etcétera, puede ser un Jupyter, donde declaremos una serie de instrucciones y llamemos funciones y realicemos todos estos llamados a estructuras de control y demás, como les comentaba, y ya tengamos una aplicación, ¿verdad? Donde ya puedan tener ya ese acercamiento al lenguaje y puedan manipularlo. Entonces, no sé si no hay más preguntas por ahora, pues lo haríamos por acá. Está relacionado con eso, sino con lo que pusieron en el chat, Ah, porque sí. a mí me interesa saber cómo hacerlo. No vi el chat, Yo- voy a jalarlo, es que como lo tengo en la otra pantalla. Sí, que creo que Paola le dijo que ya no se pasaba porque descubrió cómo rescatar de Zoom, digamos, quién estaba conectado o algo así. ¿Cómo se hace? Porque, digamos, para las clases de uno a veces es bueno eso. Bueno, ahí yo sí me declaro ignorante, absolutamente. Yo nada más lo utilizo. Sí. Sí, Sí, no, a mí me han dicho que uno puede rescatar, digamos, como para no tener que pasar la lista y todo, y yo se, la pura verdad nunca le he llegado. se hace. Y sé que incluso en exámenes ya hay gente que lo aplica. Ya sabe quién se conectó y quién, pero yo ahí sí me declaro absolutamente ignorante. Si No, no, después le no. pregunto a Paola que... Pero sí, podría que preguntarle a Paola exactamente, pero yo no, ahí sí. O sea, yo nada más utilizo la herramienta. No, nunca me he interesado por ver el uso. Ya. Sí, no, bueno, está bien. Y Ok. lo otro, que también tenía que ver, ¿verdad que la U tiene licencia de Power BI? Sí, sí, la ¿Y de Vic te cómo, puede dar un y Power cómo BI. se hace para uno solicitarla? Y verdad que no funciona en Mac, solo en Windows. Vieras que yo Power BI no me gusta mucho, entonces no lo utilizo mucho. Creo que hay una versión cloud, entonces la Ah, puedes bueno. utilizar en Mac. Ajá. Porque me parece que yo la utilicé alguna vez, pero tuve que usar la cloud. No sé si tiene instalador para Mac, pero hay una versión cloud, entonces pueden dar acceso. Si Ajá. no, pues te dan todo Ajá. ¿Y a los quién se accesos lo y lo pide puedes uno? descargar. Eso creo que lo maneja el CGI, pero en todo caso puedes mandarlo a la dirección directamente, ¿no? De Axel Ah, y él lo asigna ahí, ajá. ¿no? O por CGI, medio de un Microsoft. ajá. Sí, CGI es un correo, bueno, uno lo busca ahí, es CGI, y ahí manda un sí, correo. sí, sí, y mandas un correo y ahí te van a asignar una licencia. Puedes consultarles cómo, ¿no? Pero sí, la universidad tiene acceso a las licencias de Power BI. Sí, sí. Así es. No, digamos, no es tanto por esto, sino es que a veces a la gente es más sencilla porque es como un Excel con esteroides, ¿verdad? No es más. Así es, sí, 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 eso es, en realidad resuelve muchas cosas, digamos, Microsoft tiene cosas que yo no uso, pero que son muy buenas, ¿no? No sé, el Office me parece una maravilla, el Power BI, entre otras soluciones que tienen, ¿verdad? Yo no las utilizo porque no las necesito,
pero sí, no, son cosas, ¿verdad? Tienen soluciones realmente potentes. En realidad el sistema operativo es lo menos bueno que tiene, ¿verdad? El resto de soluciones empresariales que tienen son muy, muy buenas. ¿No? Entonces, por ahí, a ver, ahí pasaron la pregunta de Zoom. ¿Ah, André, sí? ya lo viste, ok. Sí, sí, Ahora, sí. ahora la veo yo Sí, también para ver cómo, ¿verdad? Para ver sí, hay cómo. que ser, digamos, tener acceso a la cuenta. Hay que tener, o sea, uno tiene que tener la cuenta a nombre de uno. ¿Aló? Como que se La pegó. cuenta de. Te Se pegó. escuchamos, André. La cuenta de. ¿Se me escucha? Sí, 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 te escuchamos perfectamente. sí. Es que, Fabián, es que no le oigo yo. Que te- Se quedó congelado. Ah, se le está quedando pegado. Sí. ¿Mm? Hola, me copian. Ahora sí. Hola, hola. Hola. Me voy a quitar el video, a ver si es el video. A ver si el video ayuda. Ok, Hola, ahí hola. ya te No, que lo escuchamos que mejor, les claro. decía es que tienen que tener acceso a la cuenta, porque es dentro del menú que muestra la página de la cuenta, donde uno programa reuniones y eso, hay una opción que dice reporte, y es ahí Ajá. en reportes. Ahí el videito, ahí los guía Ah, paso a paso cómo hacerlo y en qué formato se los descarga. Y hay como dos opciones de tipos de listas que él tira. Y pueden tirarlo a Excel o un CVS o ahí les explico. bueno, no, más bien, muchísimas gracias, sí. Digamos, yo aquí en la Nacional más que todo uso Teams, pero en la UCR sí solo se usa Zoom porque nos dieron una licencia, entonces quería sacarle más provecho Ah, ahí. bueno. Sí. Ok, ok. Sí, sí. Ok, nada. Pura vida, más bien, muchas gracias. Bueno, y me despido entonces. Nos vemos miércoles. ¿No? Listo, Voy muchas a, gracias. ok, Ok, voy hasta a subir luego, lo de gracias. Gracias. el video y el material de lo de hoy, ¿verdad? De lo que Ok. vimos y esto último. Entonces nos vemos Venga, miércoles. Lo que gracias. te iba a preguntar, David, era si hay algún manual o alguna material así que uno pueda como revisar, pues yo sé que nos has ido explicando Ajá. algunos comandos y algunas cosas, pero de pronto, no sé, uno puede ir leyendo Claro, claro, claro. Claro que sí. Se los voy a subir algún buen de ambas enlace, cosas. me imagino que hay mucho en la web, Ujú. pero de ahí uno googlea y le sale un montón de cosas y no sabe si es lo mejor o en la Ok, dirección que nos va. de ambas cosas les voy a subir tanto de lo que terminamos de ver de la consola, ¿verdad? Que ya decimos como de Python, ¿verdad? Las cuestiones estas básicas que vimos hoy. Perfecto. ¿Está bien? Con mucho Gracias, gusto. gracias. Ok, con gusto. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Buen fin de semana a todos. Igual. Gracias. Chao, con gusto. Gracias, David. Buen día. Bueno, Michael, nos hablamos. David. Adiós.